Muy bien, pues hoy vamos a cubrir el capítulo 3 del libro de Esther, de nuestro ciclo del libro de Esther, ¿verdad? Bueno, quisiera comenzar contando algunas cosas de mí. Yo no soy una persona muy conspiranoica. ¿Sabéis lo que es ser conspiranoico, no? Estas personas que siempre están viendo eh, cosas secretas detrás de todos los hechos que ocurren, ¿no? Sí es verdad que individualmente pues tengo algunas teorías que me llaman más o menos la atención, ¿no? Cosas que se me ocurren y que alguna vez escucho y yo digo, bueno, esto puede ir por aquí o puede ir por allá. Tiene pues cierta lógica o cierta razón, ¿no? Sin embargo, pues no suelo ser de ese tipo de personas que son proactivas o que siempre sacan este tipo de temas cuando ocurre alguna conversación, ¿no? Si alguien está hablando de algo, pues hay personas que enseguida pues saltan y dicen, pues si esos son los reptilianos o esos son los Illuminati, que son los que controlan pues la humanidad y tal, ¿no? Órdenes secretas dirigidas por extraterrestres, ¿no? Y ese tipo de cosas, hay personas que ven eso en todos lados, ¿no? Yo aunque tengo mis teorías y mis cosas, no suelo ser en ese sentido, pues, proactivo. Yo creo que algo habrá, ¿no? Hay un dicho que dice que no creo en las brujas, pero de que vuelan, vuelan, ¿no? Dicen por allí, ¿no? Y así hay personas, ¿no? Que cuando pues traen algún tema en particular, enseguida sacan pues su catálogo conspiranoico, ¿no? Para decir, pues bueno, ubicar cada cosa dentro de su teoría conspiranoica en particular, ¿no? Esto es culpa de los masones o culpa de los Illuminati que controlan el mundo, etcétera, ¿no? Y hay algo que poca gente sabe de mí, eh, que es que yo cuando era niño, a mí me llamaba muchísimo la atención el tema de los extraterrestres. Yo no sé por qué me llamaba tanto la atención, me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Siempre leía libros y mi padre también que tenía esos gustos, pues yo siempre cogía sus libros y sus revistas y a mí me llamaba tanto la atención. Yo decía, a mí me gustaría conocer a los extraterrestres, ¿no? Y subirme en una nave espacial y ese tipo de cosas. Me llamaba muchísimo la atención. Incluso tengo una imagen en mi cerebro muy vívida, de verdad. ¿Me puedes creer o no me puedes creer? Pero tenía 4 o 5 años y todavía lo recuerdo. De salir es que recuerdo dónde estaba yo, salí a la parte del frente de la casa donde yo vivía, era de noche, levanté la vista y vi, estoy seguro de eso porque todavía lo tengo aquí, una nave espacial así blanca pasando por las nubes y no era ningún avión porque era redonda y veía que iluminaba las nubes y yo quedé impresionado, ¿no? Lo ves como así, como cuando pasa estaba bajita, como cuando pasa el helicóptero de la DGT, por ejemplo. Creo que el helicóptero de la DGT da más miedo que el extraterrestre. Pero se veía así, bajito. Y todavía tengo esa imagen, curiosamente, pues en mi cerebro, ¿no? Hasta el día de hoy no te sé decir si lo vi, si lo soñé, pero la imagen está súper vívida aquí en mi cerebro, ¿no? Y este tema de los extraterrestres, no sé si a ti te llama la atención o no, pero viene como en oleadas, ¿no? Y en los años 40 y 50, a propósito de este accidente que hubo que supuestamente se estrelló una nave espacial allí en Nuevo México, en Roswell, ¿no? Y recuperaron los cuerpos y todo este tipo de cosas, hubo un boom precisamente de este tema de los extraterrestres, ¿no? Entonces, a mí me parece que este tema va y viene por modas, ¿no? En los años finales de los 70, principios de los 80, también hubo otro boom de los extraterrestres, se comenzaron a ver naves espaciales por allí, avistamientos y tal, de los extraterrestres, ¿no? Y a mí me parece que hace unos pocos años se está comenzando a escuchar nuevamente este tema de los extraterrestres, pero muy fuerte, ¿no? Incluso, no sé si lo habéis visto en las noticias, pero hace unas semanas, dos ex militares de los Estados Unidos declararon en el Congreso, bajo juramento, de que esto es algo muy grave, ¿no? Porque como llega a ser mentira, pues a estas personas pues prácticamente les toca un consejo de guerra, ¿no? Por perjurio y por haber hecho un juramento en el Congreso, ¿no? Y declararon que los Estados Unidos guarda material extraterrestre
y también restos biológicos no humanos, ¿no? Entonces, pues, claro, esto comenzó, pues, el Congreso dijo que iba a comenzar una investigación, pues esto no se puede quedar así, ¿no? Si hay algo que está detrás de eso, pues hay que investigarlo, sobre todo por estas personas que dieron estas declaraciones. Desde luego fueron un poco ambiguos, ¿no? Resto o piezas extraterrestres pueden ser algún meteorito que cayó o piedras lunares que recogieron, ¿no? Y no sé, restos biológicos no humanos pueden ser unos cuartos traseros de pollo que tenían ahí en la nevera, ¿no? O sea, se prestan a interpretaciones, ¿no? Pero desde luego estaban hablando de este tema de los extraterrestres, ¿no? Y para los que siguen las noticias en las redes sociales y sobre todo de este tipo de noticias, ¿no? Eh, hay teorías que son muy difundidas. Hay una teoría que a mí me llama muchísimo la atención y que en alguna forma yo me suscribo a ella. Hay personas que dicen, y son personas que son relevantes, son personalidades relevantes que dicen que muchísimas personas que son líderes mundiales, incluso personas de influencia como actores de Hollywood y ese tipo de personas que son personas también con mucho dinero, Bill Gates, ¿no? Y este tipo de personas dicen que ellos tienen algún tipo de contacto con seres extraterrestres y los seres extraterrestres pues les pasan directrices y pautas y tecnología para poder o sea, seguir siendo exitosos, ¿no? Y de alguna manera tener pues tenerlos controlados a ellos y tener controladas a la humanidad, ya que estos son líderes mundiales, ¿no? Entonces, probablemente algunos de ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿qué piensa Rocco de todo esto, no? O mejor, ¿qué tenemos que pensar nosotros como creyentes de todo esto? O mejor aún, ¿qué tiene que ver esto con el libro de Esther? Como comentaba anteriormente, yo no soy muy dado a estas teorías conspiranoicas, ¿no? Por lo menos tal y como se plantean en el folclore, como lo plantean los portadores de estas teorías, ¿no? Pero la verdad es que yo, y tampoco suelo hablar mucho de este tipo de cosas, sobre todo pues en el púlpito, que yo creo que yo le tengo mucho respeto al púlpito y creo que de aquí se debe hablar la palabra del Señor, no lo que yo creo, no mis opiniones, no, se debe hablar principalmente pues la palabra del Señor y pues compartir estas cosas pues no me parece propio. Sin embargo, yo creo que sí que hay algo detrás de todo esto. Muchísimas personas de influencia, líderes mundiales, yo sí creo que tienen algún tipo de relación con un mundo oscuro, que si bien algunas personas le pueden llamar extraterrestres o lo que sea, nosotros como creyentes sabemos que hay un mundo espiritual que se mueve y que hay demonios que pueden tomar formas, diferentes formas. Ya no estoy hablando de los extraterrestres con platillos volantes y los grises y ET, teléfono, mi casa, todo lo que nos presenta Hollywood, pero sí que hay demonios que toman el control y que toman formas curiosas y que se comunican con estas personas. Obviamente estas personas abren estas puertas, buscan la manera de este tipo de comunicaciones a través de brujerías, a través de muchísimas cosas, de conocimientos ancestrales que seguramente Satanás y sus demonios utiliza para poder engañar y para poder controlar a las personas. De hecho, en la Biblia se le llama a Satanás el Dios de este siglo. Y a las personas que no conocen al Señor Jesús, el mismo Señor Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y hay pasajes muy emblemáticos, como por ejemplo en Mateo capítulo 4, las tentaciones de Jesús. Si se recuerdan, una de las tentaciones de Jesús fue que
Satanás le dice, lo sube a un monte y le muestra todos los reinos de la tierra y su gloria, dice la palabra. Y le dice a Jesús, la tentación es, mira, si tú te postras y me adoras, yo te voy a dar todo esto. Entonces es curioso, porque algunas personas pueden decir, pero bueno, Satanás estaba mintiendo porque Dios es el soberano y el dueño de todas las cosas. Estos reinos no pertenecen a Satanás. Pero yo creo que la cosa ahí iba por allí, más o menos. Jesús, si ven en la palabra, Jesús no le dice a Satanás, tú eres un mentiroso, esto no te pertenece a ti, no le dice eso. Le dice, solo al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El sentido común nos dice que si eso hubiese sido mentira, eso no caería dentro de la tipología de tentación, porque se suponía que Satanás tenía que tentar a Jesús y a través de eso le estaba diciendo, mira, tú quieres recuperar lo que el pecado y la corrupción me han entregado a mí, adórame. Mira, te vas a evitar la cruz, te vas a evitar el sufrimiento, te vas a evitar tantísimas cosas que tú siendo igual a Dios te puedes evitar. Solamente adórame, solamente adórame. Y el Señor Jesús le responde, porque el Señor Jesús sabía que Satanás ejercía un dominio sobre los reinos de la tierra, sobre las personas que viven en la tierra. Todo esto te daré si postrado me adorades. El apóstol Pablo le dice a los romanos, no se conformen a la manera de pensar de este mundo, porque la manera de pensar de este mundo es diferente a la manera de pensar de Dios. No se conformen, no se amolden, ¿no? Porque existe un sistema que tiene vida propia, ¿no? El hecho de que se hayan producido tantos eventos terribles en la historia de la humanidad nos da que pensar que hay un reino de las tinieblas que controla a la gente y hace que se produzcan hechos tan terribles. Podemos hablar del holocausto nazi, de tantísimas cosas que ni siquiera nos hemos llegado a enterar. Genocidios en África hay así y no nos llegamos a enterar porque las noticias no corren de la misma manera como corren en Occidente. Y en este sistema participan líderes mundiales, instituciones religiosas, políticos, gobernadores. Y yo creo que estas personalidades relevantes tienen este tipo de nexo con estos demonios, que toman la forma que nosotros queramos, pero es algo que yo creo, ¿no? Tú lo puedes ver como una teoría conspiranoica, y esto es algo que desde luego yo no puedo probar. Tampoco me interesa probarlo, ¿no? Pero desde el punto de vista de nuestra fe, podemos suscribirnos a las palabras del Señor Jesús cuando Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, el que no está con Jesús está haciendo cosas contrarias a las cosas de Jesús, a las cosas de la palabra del Señor. Y existen fuerzas espirituales que dirigen y controlan a las personas que no están recogiendo con Jesús. Eso yo lo creo firmemente. ¿Qué tipo de fuerzas son? ¿Cómo se mueven? Es algo que nosotros no podemos ver, obviamente, pero para mí están ocurriendo, ¿no? Y la semana pasada nos quedamos con la historia de que Esther se había convertido en reina del imperio persa, ¿no? Si se recuerdan, ¿no? Y su padre adoptivo, llamado Mardoqueo, había salvado la vida del rey. Entonces, ocurrieron estos dos hechos súper relevantes en el capítulo 2. Esther se convierte en reina en sustitución de la reina Basti, que fue destituida, y Mardoqueo, pues escucha estos rumores de unas personas que querían asesinar al rey, se lo dice a Esther, Esther se lo dice al rey en nombre de Mardoqueo, y pues estas dos personas son ahorcadas, y el rey pues salva la vida. Esto es lo que ocurre básicamente como un resumen muy grande del capítulo 2. Y ahora comenzamos a leer el capítulo 3, el versículo 1 del capítulo 3. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo,
y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. En el primer versículo del capítulo 3 ya nos encontramos con el villano de nuestra historia. Este señor que nombra el versículo 1 del capítulo 3 es el villano del libro de Esther. Es un príncipe llamado Amán. Probablemente es el personaje bíblico más detestado en Israel, en los judíos. Hasta el día de hoy, cuando se nombra el nombre de Amán, pues sobre todo estos judíos que son tipo ortodoxos, más practicantes, pues en señal de desprecio lo maldicen y escupen en el suelo, ¿no? Cuando nombran el nombre de Amán. Y este es el personaje malvado de nuestra historia. Y dice la palabra que el rey Asuero, el rey Jerjes, lo engrandeció y lo puso en un lugar de muchísima relevancia, ¿no? Sobre todo los príncipes que estaban con él. Probablemente lo convirtió en una especie de primer ministro, ¿no? Lo engrandeció. Versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces en el versículo 2 se nos presenta un hombre que no solamente tenía un gran corazón por haber adoptado a su prima huérfana y haberla hecho como su hija y haberla cuidado y haberla educado, y todavía seguía cuidándola allí porque él se encontraba en los alrededores del palacio, sino que nos encontramos con un hombre firme en sus convicciones. Obviamente, el libro de Esther no nos presenta un pueblo judío, un pueblo de Israel con todas sus costumbres y con todas sus creencias, porque vimos en la introducción que ni siquiera se nombra el nombre de Dios en este libro. Pero por la escritura en general podemos saber que el pueblo de Israel adoraba al único Dios y no se postraba a algo que no fuese el Dios de Israel, el único Dios altísimo, ¿no? Y esta era una de las cosas que estaba exhibiendo sus convicciones este señor Mardoqueo, ¿no? Y él no se iba a arrodillar bajo ninguna circunstancia delante de un ser humano, fuera quien fuera y por la razón que fuera. Y en este caso la razón era una razón de mucho peso. Lo había ordenado el rey. Pero para Mardoqueo, el rey no estaba por encima de Dios. Así que eso no era ni discutible ni negociable, ¿no? Versículo 3. Los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque él ya les había declarado que era judío. Aquí ocurre algo interesante, ¿no? Ya hemos mencionado que es muy probable que Mardoqueo haya sido una especie de siervo que pues trabajaba allí a las afueras del Palacio Real. Bienvenida. Que trabajaba allí a las afueras del Palacio Real. Entonces, pues cada vez que pasaba este señor Amán, pues imagínense, todos los siervos pues ahí se arrodillaban y, oh, gran Amán, y tal. Y la única persona que permanecía de pie, sin humillarse, era Mardoqueo. Todas estas personas empezaron a ver esta actitud de Mardoqueo, y dice la palabra que les preguntaban todos los días, ¿por qué tú no atiendes el mandato del rey? ¿Por qué no te arrodillas? ¿Por qué no te humillas ante la persona de Amán? Y es curioso porque yo estoy seguro que estos siervos no estaban preocupados de que Mardoqueo no estaba cumpliendo el mandato del rey. El problema de ellos era que no se estaba comportando como ellos. Cuando una persona se comporta de manera diferente, ya todas las miradas van a ir allí donde está esa persona, ¿no? Hoy en día, mi hija mayor entra al instituto ahora, ¿no? Y hay muchísimas rumores, ¿no? De que, bueno, que siempre hay mucho bullying y ese tipo de cosas y
Y hoy en día, con toda la corrección política que hay, con todo el buenismo bien que hay, sigue habiendo la misma tontería y la misma estupidez del bullying como siempre lo ha habido, ¿no? Básicamente porque el ser humano es malo y porque el ser humano no cambia por muchas leyes que les pongan, ¿no? Y claro, uno siente pues esa cosita en el corazón de que no me vayan a tratar mal a mi chiquita ni nada. Y hoy en día pues basta con que tú comiences el instituto o llegues al colegio y seas una persona diferente, te vistas diferente, actúes diferente, tengas una manera de pensar diferente, enseguida todas tus miradas vayan a ti y pues si no te hacen bullying, pues por lo menos te apartan y te señalan de alguna manera, ¿no? Y esto es lo que le pasaba a Mardoqueo. Mardoqueo no se arrodillaba y todas estas personas seguramente pensaban en su corazón, pero ¿quién es este? O sea, nosotros, este es más que nosotros que se comporta así. ¿Cómo no se arrodilla delante de Amán como todos nosotros lo hacemos? Porque él tiene que ser diferente que nosotros, porque él tiene que ser más especialito. Y le preguntaban, y dice la palabra que él no les respondía. Y tanto llegó eso, tanto colmó el vaso, que estas personas fueron, estos siervos, fueron y le dijeron a Amán, allí hay uno que se llama Mardoqueo, que cuando tú pasas, no se arrodilla ni se humilla. Esto nos da a entender por lo menos dos cosas, creo yo, ¿no? Recordemos que Mardoqueo le había dicho a su hija adoptiva Esther que no declarara que ella era judía, pero a él sí se le fue la lengua y él sí dijo que era judío a las personas que estaban con él allí, en las afueras del palacio, probablemente las personas que trabajaban con él como siervo, ¿no? Tal vez fue imprudente, pues, en ese sentido, ¿no? Ya que él declaró que era judío, ¿no? Probablemente, pues, en algún punto, pues, tuvo que hacerlo, ¿no? Compraron bocadillos de jamón y él dijo, no, a mí yo no como jamón porque yo soy judío, de una manera muy inocente, pues, y por ahí, pues, se enteraron y ya por allí, pues, ya había un problema con Mardoqueo, ¿no? Pero también vemos a un Mardoqueo que era una persona íntegra y una persona que vivía de acuerdo a sus convicciones, ¿no? Y el hecho de que él fuese judío fue el arma que utilizaron los otros siervos en contra de Mardoqueo, ya que seguramente sabían lo fiel o los fieles que son los judíos en cuanto a sus convicciones religiosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, algún fundamentalista islámico, de estos islamistas, de estos países en el cual es un delito o está muy mal visto ser cristiano, capturan un creyente para torturarlo, para matarlo. Suele pasar que no le dicen, pues bueno, recítanos unos versículos del Corán o cántanos una canción ahí a Mahoma, oh Mahoma. No, no le dicen eso, sino que, o que le recen a Alá, no le dicen eso, lo que le dicen es, niega públicamente tu fe, niega a Jesús, niega a tu Dios. Eso es con lo que nosotros nos contentamos y te salvas, ¿no? Porque ellos saben que para los cristianos hay cosas que no son negociables. Ellos saben eso. Un cristiano te puede decir, bueno, sí, tú quieres que te cante un coro para pues te lo canto. O que te cante unas cosas del Corán, pues te lo recito. Pero no me vayas a pedir que niegue a Jesucristo a mi Salvador, porque eso no va a pasar. Y es allí donde ellos saben que tienen que atacar, ¿no? Y allí fue donde atacaron los otros siervos. Versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. Probablemente pasó a propósito, aposta, voy a pasar. ¿Dónde está la manga? Es aquel que está allí. Y él vio que todos se arrodillaban y él vio que Amán se quedaba así, ¿no? Se dio cuenta, lo vio, lo reconoció y dice la palabra que se llenó de ira. Aquí podemos ver el tipo de persona que era este Amán, que le gustaba que las personas se arrodillaran y se humillaran al pasar él. Ya vamos entendiendo un poquito el tipo de persona. Y cuando vio que había uno que no lo hacía, pues se llenó de ira, ¿no? Versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, mira lo que dice aquí, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo.
y procuró Amán destruir, esta palabra en el original significa arrasar, acabar por completo a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Si nosotros nos vamos en la historia, nos vamos a dar cuenta que es muy probable que el pueblo judío haya tenido roces con los antepasados de este señor Amán. No he querido traer esto para no alargarlo mucho, pero seguramente Amán tenía a los judíos entre ceja y ceja. Y cuando se enteró de que Mardoqueo no solamente era uno que no se humillaba, no solamente era un impresentable que no se humillaba ante su presencia, sino que además era judío, se le ocurrió el plan perfecto. No, para mí no es suficiente matar a este hombre. Yo voy a matar a este hombre y todo lo que este hombre representa, que es su pueblo. Y voy a encargarme de exterminar a todo el pueblo hebreo que vive en el imperio persa, convirtiéndose en uno de los tantos personajes antisemitas que han luchado por destruir al pueblo judío. La excusa perfecta para su malvado plan. Versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo, del rey Asuero, fue echado Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y para cada mes del año. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. En el versículo que acabamos de leer nos ubica cronológicamente cuando se produce este episodio. Nosotros hablamos que cuando el rey tenía 3 años de rey, hizo una fiesta. Más o menos en el año 7 de su reinado se casa con Esther y ahora pues han pasado 12 años. Y dice la palabra que en este año era una costumbre entre los persas que al principio de año se reunían porque ellos pensaban que sus dioses el primer mes y los primeros días del año pues también se reunían como para decidir cuál era el destino de las personas y de la humanidad. Entonces se ponían a echar suertes, no sabemos con qué, si tiraban un dado o metían papelitos en un sombrerito y lo sacaban y te ha tocado a ti. No sabemos con qué, pero echaban suertes sobre todo para situaciones en las que ellos tenían pendientes. Y es muy probable que aquí Amán haya echado suertes sobre el pueblo de Israel y salió, dice la palabra, el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Si se recuerdan, hace tiempo les comenté que por razones de trabajo, ¿no? En la introducción les comentaba que por trabajo tuve que ir a Israel y estuve en Israel y justo coincidió que estaban celebrando la fiesta de Purim y les comentaba que Purim viene de Pur, que significa suerte. Esa fiesta viene de esta suerte que Amán echó sobre el pueblo de Israel y dijo, salió el mes duodécimo, pues en el mes duodécimo es el día en que todo hebreo va a ser erradicado y va a ser muerto del imperio persa. Pur, suerte. Por eso se celebra la fiesta de Purim. Aquel día fue el día que la suerte le indicó a Amán que iba a ser exterminado todo el pueblo de Israel, en todas las 127 provincias del imperio persa. El mes de Adar se corresponde más o menos al mes de febrero, marzo de nuestro calendario gregoriano. Versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes, ojo con esto, míralo cómo se refiere Amán al pueblo de Israel. En primer lugar, no les dice que son los judíos, hay un pueblo allí, pero mira las características que tiene ese pueblo. Sus leyes son diferentes a las de todo pueblo. Son los raritos, son los que se visten diferentes, son los que hacen todo al revés. Y no guardan las leyes del rey.
y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Estos eran los judíos, un pueblo que tenía leyes diferentes a las de todos los pueblos, que actúan diferentes, que no se amoldaban a la manera de pensar del sistema en esa época, que no se conformaban a la manera de aquel siglo, los antisistemas, los reaccionarios, los que no obedecen nuestras maravillosas leyes, ¿no? Y esto es espejo, querido hermano, de lo que ocurre en el mundo en el día de hoy, ¿no? Si hay algo que anhela y desea un creyente que de corazón ama y desea servir y obedecer a Dios, el problema es que eso que el creyente anhela, en el 99% de las veces, si no más, implica no amoldarse a la manera de pensar de este siglo. Lastimosamente es así. Como el apóstol Pablo les indicaba a los creyentes de Roma en su carta a los romanos que no deberían hacer, no amoldarse a la manera de pensar del sistema actual, ¿vale? Lo podemos nosotros comprobar de una manera muy sencilla. Podemos salir a la calle y preguntarle a la primera persona que nos encontremos, a cualquiera, ¿en qué crees tú que le beneficia al gobierno español o al gobierno de cualquier país? Digo España porque estamos aquí, ¿no? O al gobierno de cualquier país, de que exista la iglesia. ¿En qué crees tú que le beneficia al gobierno, al estado de bienestar, que exista la iglesia? Ya no te hablo de la Iglesia Católica Romana, de la Iglesia Evangélica, la iglesia en general, sin especificar mucho, ¿no? A no ser que la persona que hayas entrevistado sea un creyente que sabe dónde está parado, obviamente, ¿no? La conclusión, yo creo que va a ser la misma de Amán. No trae ningún beneficio que existan. No trae ningún beneficio dejarlos vivir. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué aportan al estado de bienestar? ¿Qué aportan al gobierno? No están nada. Tienen su club y su cosa, pero es que no. Ni suman ni restan. No benefician en nada, ¿no? Cuando un creyente de verdad vive una vida consagrada al Señor, una vida de amor a su Señor, se esfuerza por obedecer los mandamientos del Creador, sin formar parte, sin amoldarse de la manera de pensar del sistema. Quienes forman el sistema seguramente van a llegar a la misma conclusión. Este no suma nada, este no aporta, este ni quita, ni da, ni hace nada, ¿no? No importa que sea un ciudadano ejemplar. Eso aparentemente no importa. No importa que pague sus impuestos, porque seguramente el pueblo hebreo, el pueblo judío, pagaba los impuestos como cualquier otro pueblo en las 127 provincias del imperio persa. Ellos también trabajaban, también formaban parte del tejido productivo del imperio persa, también eran mano de obra, también producían, también vendían, también pescaban, también hacían cosas. No importa que formen parte del tejido productivo del país. No. Como no seguían las leyes del rey y como no se comportaban igual que los demás, entonces no suman ni restan, a nada te trae beneficio que ellos vivan, rey. No importa que sean investigadores de relevancia, educadores, si no forman parte del sistema de este mundo, a este sistema no le trae ningún beneficio que tú y yo existamos. Por muy duro que pueda sonar, es el espejo que nos está mostrando aquí el libro de Esther. Y nosotros como creyentes sabemos y entendemos que como iglesia tenemos un lugar privilegiado al poder interceder por nuestros países, a poder interceder por nuestros gobernantes, al poder ser sal y luz aquí en la tierra, a poder detener el avance de las fuerzas de las tinieblas con nuestras oraciones, con nuestras intercesiones. Pero eso lo vemos nosotros que conocemos el ámbito espiritual, que conocemos la realidad espiritual. Nosotros sabemos lo que aportamos, pero al sistema no le beneficia en nada, en las cosas que le interesa que existamos. Y mira lo que el villano de nuestra historia, el señor Amán, le plantea al rey. Versículo 9. Si le place al rey, si al rey le gusta esta idea, mira lo que te voy a plantear, señor Jerjes. Si le place al rey, decrete
que sean destruidos, arrasados, eliminados por completo. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Recordemos que los decretos reales, lo hemos visto ya varias veces, no podían ser abrogados. El rey decretaba algo y eso quedaba como una ley para siempre, ¿no? Y el malvado le ofrece al rey 10,000 talentos de plata. No sé, si pudiésemos hacer más o menos un paralelismo con el dinero de hoy en día, podrían ser más o menos unos 200 millones de euros. Muchísimo dinero en plata, ¿no? Cada talento, dependiendo de la época y dependiendo del imperio, pues eran entre 10 y 40, perdón, entre 20 y 40 kilogramos de plata. Entonces, estamos hablando de 10,000 talentos, pues hay que hacer 2 multiplicaciones, pues es bastante dinero, ¿no? Y lo que ocurre en el capítulo 10, estimados hermanos, yo creo que es digno de reflexión. Mira lo que dice el capítulo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Hay mucha gente que dice que Amán no tenía esta cantidad de dinero y que él pensaba pagarle al rey con lo que robara del exterminio de los judíos, o sea, con el botín de guerra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo no estoy tan seguro, la verdad. A mí me parece que Amán pues también tenía pues, esta cantidad de dinero y estaba intentando decirle al rey: pues todo este dinero yo te lo voy a dar con tal que tú me dejes exterminar a todos los judíos. Y el rey le dice: no, el dinero quédatelo. Curioso, 200, o sea, si tú eres un rey y te dicen: te doy 200 millones de, bueno, para algo, para comprarme otro yate o otra cosa, ¿no? Pero el rey le dice: tu dinero, quédatelo y haz con este pueblo lo que bien te pareciere. Pero lo más dramático para mí es que es el gesto del rey. ¿Qué hace el rey? Dice la palabra que el rey se quita el anillo. Los anillos de los reyes tenían su sello, yo supongo que serían grandototes así, tenían el sello real, y eso no se los quitaba nunca, porque esa era su firma. Cuando se firmaba un decreto, echaban unas gotas de cera y cogían el anillo, el rey, delante de todos, y dejaba su marca. Y eso era la firma, eso era lo que oficializaba el documento. Entonces imagínate que el rey le diga a este Amán: para ti. O sea, tener la autoridad del anillo, a mí esto me parece impresionante, ¿no? Y es lo que básicamente, ¿se acuerdan lo que hablamos al principio de todas las teorías conspiranoicas, de todas las locuras que conversamos al principio? A mí, todo esto, lo que me hace pensar es que esto no va de dinero. El rey rechazó el dinero, porque a mí, ¿qué me interesan 200 millones de no sé qué? ¿Qué me interesa? El rey le dijo: quédate con tu plata. Todo esto, para mí, hermanos, va orquestado porque algo espiritual muchísimo más fuerte se estaba moviendo en el ámbito espiritual. No va de dinero, no va de poder, ni siquiera. No se ve a simple vista, pero como creyentes, yo creo que tenemos que ser sabios y entender los tiempos y las sazones, como dice la palabra, y tenemos que ser capaces de discernir qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Existen fuerzas demoníacas en el ámbito espiritual que mueven los hilos del mundo. Esto es lo que conversábamos al principio, y esto es algo que yo creo que estaba pasando en este momento. Esto no iba de dinero, no iba de poder, va de control y de dominio espiritual sobre las personas. Dice 2 Corintios
capítulo 4, versículo 4. Está hablando de las personas que se pierden porque no escuchan el Evangelio. Y dice, en los cuales las personas que se pierden, decía el apóstol Pablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Cegó el entendimiento. Y nosotros, queridos hermanos, la iglesia está en medio de esa batalla espiritual. No es un juego, hermanos. No es un juego. No es un juego para que nos tomemos las cosas del Señor tan a la ligera. Hay muchísimas cosas en el ámbito espiritual que están ocurriendo, que controlan muchísimas cosas que nos pasan a nosotros, que pasan en nuestros pueblos, que pasan en nuestras ciudades. Y allí estamos nosotros como iglesia en medio, como para seguir jugando a ser a la iglesia, a ser iglesita, a venir de vez en cuando al culto, a no orar, a no leer la palabra. Es grave, hermano. Hay muchísimas cosas complicadas que están pasando y nosotros somos una pieza clave que Dios ha puesto para que podamos ser luz y sal en medio de las fuerzas de las tinieblas y lo que Dios quiere que nosotros hagamos por la gente, para presentarles el Evangelio, para hablarles del Señor. Versículo 12, hay mucho en juego, hermanos, muchísimo. Versículo 12, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, que fue donde se hizo donde echaron suertes, donde echaron pur, ¿no? Al día 13 del mismo, o sea, pasaron unos pocos días, no sé qué día se hizo lo de la suerte, pero el día 13 del mes primero, ya el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. Que se recuerdan que Amán tenía que el anillo del rey, el que estaba dirigiendo la maldad en ese momento, tenía un cheque en blanco en su mano, tenía carta blanca, tenía el control de todo. Y que para mí eso es un espejo espiritual de lo que está pasando, hermano. En el mundo, las personas que no recogen con Cristo, que desparraman, le han dado un control, una tarifa plana de control al reino de las tinieblas. Tienen allí el anillo para hacer lo que les dé la gana, para escribir sobre la humanidad lo que les dé la gana, para decir, pues este es el sistema que va a vivir el mundo en este siglo. Carta blanca para hacer lo que los malvados quieran. Yo sé que es dramático escucharlo, hermanos, pero yo creo que espiritualmente funciona así. Versículo 12, fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. ¿Quién sabe cuántas cosas Amán dijo allí? Porque tenía el poder para poderlo sellar. A los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, porque habían 127 provincias, pues habían diferentes idiomas y diferentes culturas, ¿no? En el nombre del rey Asuero fue escrito y fue sellado con el anillo del rey. Ahí estaba Amán. Yo creo que el rey... es que allí es donde yo digo, hay un poder espiritual que está detrás, porque ¿cómo se le va a ocurrir a un rey entregarle su anillo? Él podía haber dicho, pues mira, tengo el anillo del rey, voy a hacer un decreto que diga, yo el rey no quiero ser más rey, y ahora el rey va a ser Amán, ¡pum!, lo sello y se le acabó la tontería al rey. Entonces hay que ser tonto, hay que ser imprudente, pero allí es donde yo digo, hay una fuerza espiritual de maldad que controla a la gente y que le hace tomar esas decisiones tan tontas y tan imprudentes, porque hay hilos que se están moviendo en el ámbito espiritual, ¿no?
Y dice la palabra que en el mes primero, nos dice el versículo 7 que leímos antes, fue echada la suerte. Y ese mismo mes, dice el versículo 12, es decir, no se perdió absolutamente tiempo. Ese mismo mes, el día 13 días después, no se perdió tiempo en tomar la decisión de exterminar al pueblo hebreo, porque las tinieblas no pierden tiempo, las tinieblas hacen las cosas rapiditas, no pierde tiempo como lo hacemos nosotros, ¿no? Muchas veces que decimos, pues, bueno, el lunes lo dejo, o no sé, la semana que viene empiezo, ¿no? No suenan estas frases, ¿no? Cuando terminen las vacaciones lo hago. Cuando ya no haga tanto calor, entonces sí, esta es muy mía. Cuando ya no haga tanto calor, entonces ahí sí me pongo, ¿no? Pero las tinieblas no pierden el tiempo, no posponen las cosas. Lo hacen ya porque saben que hay mucho en juego. El destino del pueblo hebreo se selló inmediatamente. Lo dice al final del versículo 12, que se selló con el anillo del rey, anillo que tenía Amán en su poder. Y todo lo que él dijo, ve tú a saber todas las cosas que se escribieron allí, se escribió en el decreto, en el nombre del rey y sellado con el anillo del rey. Versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar. O sea, mira lo que pone allí, pues destruir, matar y exterminar. Por si acaso a alguien le quedaba alguna duda de cuáles eran las órdenes taxativas de allí. A todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres. No se iba a salvar absolutamente nadie. Iban a arrasar con el pueblo, un genocidio en toda regla. En un mismo día, esto iba a ocurrir en un mismo día. Entonces, imagínate el operativo que se tenía que formar en todas las provincias, todos los soldados y todos los cuerpos que tenían que estar preparados con sus cuchillos y con sus lanzas, porque todo tenía que ocurrir en el mismo día, ¿no? Y yo supongo, la Biblia no nos lo dice, pero yo creo que a los judíos los tuvieron que tener allí vigilados, porque si no, pues a cualquiera pues se le ocurre, ah, bueno, me van a matar en diciembre, pues yo cojo la maleta y me voy con mis cosas, ¿no? Ya que no solamente se hablaba de la vida, sino se hablaba de los bienes de los judíos. Entonces, si ellos fuesen, si no hubiesen ningún tipo de restricción, pues cogían sus riquezas y se las llevaban para Israel, porque incluso pues en ese momento se estaban restaurando los muros y se estaba restaurando otra vez la ciudad. Pero yo creo que había alguna especie de control sobre ellos allí, ¿no? Dice el versículo 13, ¿no? Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, que fue lo que decidieron cuando echaron suertes en el versículo 7. Y de apoderarse de sus bienes, ¿no? Eso no lo podían dejar pasar, ¿no? Los bienes pues tienen que pasar a formar parte del tesoro, del botín, ¿no? Y aunque este tipo de hechos parezca desproporcionado, porque se van a matar a las mujeres, a los niños, esto, la verdad es que estos tipos de genocidios pues no eran del todo extraños en esa época. Se producían este tipo de genocidios con cierta frecuencia, ¿no? Pero eso no quita que nos podamos imaginar el nivel de consternación que recorrió el imperio persa cuando se recibió esa noticia, ya que el pueblo hebreo no era poco, no eran pocas personas, ¿no? Y esto lo podemos entender en los versículos siguientes, ¿no? Porque no fue una carta que llegó a los principales gobernadores y la guardaron en secreto. Cuando llegue ese día, pues aparecemos en la casa y plum, lo ensartamos a todos. No, en realidad fue un decreto que se hizo público, o esto es lo que parece indicar la palabra. Dice el versículo 14, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada, dice la Biblia, a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día, para que todo el mundo estuviese, para que el pueblo judío estuviese listo para morir y para que los que no estaban listos pues estuviesen, y para los que no pues, no sé,
estuviesen listos ese día. Si tenías cara de judío, pues escóndete, no vaya a ser que... Está. Y si tenía pues cerca un judío que te debía dinero, pues estar pendiente de cuando lo mataran, pues ir a coger lo que es tuyo. Todo lo que eso implicara, ¿no? Todo lo que eso implicara, ¿no? Versículo 15, y salieron... versículo 14 lo leímos ya, ¿no? Sí, versículo 15. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey. No pierde tiempo las tinieblas, ¿no? Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida. La noticia la recibieron y hubo una consternación en esa ciudad, ¿no? El rey y Amán pues, se sentaron a beber, como si la decisión hubiese sido, no sé, vamos a pintar el palacio de otro color, o algo así, una cosa banal. Sin embargo, iban a exterminar un pueblo por completo. Y aquí, hermanos, concluye el capítulo 3. Pero una de las cosas más hermosas de este libro, este capítulo no es muy largo, una de las cosas más hermosas de este libro de Esther es que a pesar del panorama tan sombrío que se estaba cerniendo sobre el pueblo de Israel, este libro nos va a permitir entender que a pesar de todo esto, la mano providencial del Señor estaba sobre el pueblo hebreo, y lo vamos a ver a medida que leamos los capítulos siguientes, ¿no? Por muy terrible que sea la oscuridad, la promesa de Jesús sobre su pueblo, sobre su iglesia, de que las puertas del infierno nunca iban a prevalecer sobre la iglesia del Señor, sigue en pie, hermano. Porque la mano providencial del Señor siempre está con nosotros. Mateo 16, 18. Y es garantía divina de inmunidad ante el mal. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu...